Buenas noches. Está conmigo de nueva cuenta y le agradezco que vuelva a esta oficina el Bester Gordillo. Hola, Carlos, qué gusto. Profesora, a mí me impone estar con una mujer que lidera el mayor sindicato que hay en México y uno de los más grandes de América Latina. Así es. Casi 1.100.000... ¿Agremiados? 300.000 trabajadores, sí. Bueno. El caso es que a mí me sorprende, profesora, haberle escuchado en otras ocasiones, hace ya años o meses, una serie de expresiones que yo diría empatan plenamente, según yo, con la nueva ley de educación o la reforma a la educación que ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces me sorprendió que hace unas semanas usted pues declarara no una guerra, pero sí una especie de movilización pacífica, o no sé cómo le llaman, sin matar clases, a una protesta contra esa reforma educativa. ¿Cuál es el conflicto? Usted seguramente, hay que deducir, está en contra de la calidad de la enseñanza, en contra de la evaluación al magisterio, cosa que yo a usted le había escuchado algo distinto. ¿Cuál es el problema? Carlos, gracias por la oportunidad de aclarar. Primero, que me interesa, un principio de sentido elemental de cualquier maestro, del maestro más modesto y de su propia dirigencia como deber, porque también tenemos hijos, es el tener una educación de excelencia, de gran calidad, que nos permite en el contexto mundial y nacional estar en condiciones de garantizar una vida en paz, de garantizar armonía entre todos, de tener alta competencia, de poder acceder a un empleo, de tener conocimientos, valores que son medulares. Entonces, sí estamos con la reforma. Además, y no solo estamos con la reforma, estamos de acuerdo con los puntos por una razón elemental. Hace un momento decías, Carlos, que el presidente Peña, su reforma. Yo quiero aclarar que es una reforma que surge de un pacto, donde está el PAN, el PRD y el PRI. ¿Sí? Lamento muchísimo, profundamente, que los señores del PAN, por sus conflictos internos, de orden político, no califico personas, pero por sus conflictos, no hayan estudiado un poco y revisado a fondo lo que hicieron sus dos gobiernos, el del expresidente Fox y el del expresidente Calderón. Lo lamento. ¿Qué hicieron? De los del PRD, bueno, ni lo analizo más por una razón elemental. Siempre han estado apoyando a la coordinadora, a los que faltan y a los que no les importa qué pase con México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la facción disidente del liderazgo del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que usted lidera. Así es. Entonces, es decir, el PRD normalmente ha estado asociado a la CENTE y en contra de usted. Así es, pero no mía, en contra. Yo creo que el problema ese ya no solo es un problema sindical, no es un problema intragremial, es un problema de gobierno, de Estado, Estado. Ya iremos a eso. No. Pero por lo pronto, sí, queda planteado, pero por lo pronto le extraña que el Partido Acción Nacional se olvide, dice, de lo que hicieron dos de sus presidentes. Así es. Fox y Calderón. Así es. ¿De qué Con el presidente Fox armamos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Fue una de las primeras grandes acciones. Nada más que el Instituto de Evaluación lo conformaba el CENTE, empresarios y nosotros, y la autoridad educativa, perdón. Lo que nosotros pedimos después es que se volviera un órgano independiente. Eso está planteado en la nueva Fuera ley. Independiente del gobierno e independiente del sindicato, que realmente le diga tanto a la SEP como al sindicato en qué estamos fallando. No calificando, evaluando para ir corrigiendo nuestras deficiencias. Eso lo hicimos con el presidente. Hicimos la gran reforma de secundarias, donde está nuestra crisis. Y la hicimos con el presidente Fox, siendo entonces secretario no un recomendado mío, no siendo alguien que yo tuviera nada que ver, que fue el doctor Reyes Tamés, con quien logré establecer una relación de amistad, de afecto y de cordialidad.
Hicimos entonces algo que nos criticaron mucho, lo de guía de padres de familia. Ustedes recuerdan un programa allí para orientar a los papás de su responsabilidad. Pero hubo un evento de gran trascendencia que se llamó el Compromiso Social por la Educación Pública. Este evento se celebró en Antropología e Historia y estuvo la crema innata de toda la sociedad mexicana. Desde banqueros, empresarios, Televisa, TV Azteca, Slim, estuvo don Roberto Hernández, muchos, y gente común, intelectuales, mucha gente. Y allí dijimos que la educación era tarea de todos y que era un compromiso y que todos teníamos que entrar con seriedad a hacer. Yo creo que ese fue un magnífico logro que nos permitió avanzar en esto. Y nos fuimos a perfeccionar el sistema de carrera magisterial. Con el presidente Calderón también tuvimos avances muy importantes, particularmente, varios, particularmente. No, pero dígame solo dos. Bueno, uno, que me parece medular, los consejos de participación social. Que los padres de familia y otros actores puedan incidir en el proceso de enseñanza, en el proceso educativo, en que tengamos mejor relación con ellos, que podamos orientar a los padres. ¿Otro sería el concurso por las plazas? No, bueno, ese fue una propuesta de nosotros, no fue del gobierno. ¿Cuál? El de que debe quedar muy claro, el 50% de las plazas definía quién dárselas la SEP y el otro 50% lo definía el sindicato. Es un acuerdo que sí tienen muchos sindicatos. Bueno, nosotros dijimos, estamos cansados de que haya este argumento de que siempre nos cuestionan que las plazas se venden, o las vende la burocracia del gobierno o el sindicato, o las vende mi burocracia, que la puede haber y la combatimos. Yo no sé si somos perfectos. Y entonces dije, pongo mi 50, pongan la SEP sus 50 y vamos a hacer concurso. Una evaluación de concurso. Nada más les quiero pedir algo, que revisen normales, porque pervirtieron en gobiernos anteriores una concepción que es medular. En lugar de que sean normalistas, soy licenciados en pedagogía. Y como ya son licenciados en pedagogía y perdimos la vocación, o sea, perdieron esos nuevos, la vocación, a veces no quieren ir a las zonas lejanas, a veces no quieren retirarse, porque yo creo que sí debemos tener maestros bien preparados, pero esencialmente con vocación. Un profesor egresado de la Escuela Normal Superior, como que valiera menos que quien sale de la Universidad Pedagógica. ¿De la universidad? No, de una universidad X, porque salen maestros de la Universidad Nacional Autónoma, de universidades particulares, de universidades salen como públicas, si fueran más picudos licenciados o picudas que los profesores que salen de las escuelas normales. Podrían serlo, nada más que mi planteamiento como sindicato es: para ser maestro se deben tener las medidas, los exámenes, las pruebas, las evaluaciones, concursos más pesadas. El que quiera ser maestro, que sea por vocación y esté dispuesto a dominar el conocimiento. Pero que así le paguen. Porque educar no es una tarea fácil. Es un desgaste de nervios, de oídos, de profundas tensiones. Un trabajo de 5 o 6 horas diarias en escuelas y en de 200 pésimas, días al año. Que también elevamos el calendario escolar con el presidente Fox. No era ese. O sea, más días de clase. Los 200 días hizo. Y con el otro gobierno, y particularmente, hubo alguien que dijo que ahí no fue cierto, pero no quiero discutirlo, en paz descanse, con el secretario de Educación, que falleciera lamentablemente, sí. Con él, entonces sí empezamos a hablar sobre ello, de la evaluación magisterial. ¿Cómo evaluar? ¿Y cuál fue la tesis de ambos? En un acuerdo muy bien organizado, que reconozco la actitud, fue: tenemos que ver dónde están nuestras deficiencias para poder elevar la calidad de la educación. Es con Alonso Lujambio con quien empieza a tratarse esto de la evaluación. Las cosas de fondo, sí. Sí. Bajo palabra de honor. Bajo palabra y no miento. Qué lástima que se hubiera enfermado entonces. Qué pena. Con suerte no estaríamos en este Qué pena, porque además no se deben olvidar ustedes de algo. Qué pena
porque estuvimos muchos meses sin secretario de Educación. Sí, yo lo sé. Hubo un comisionado que además era el que manejaba la campaña, en fin, no me voy a meter a la política, de alguien que jugaba por la presidencia de la República. Pero con Lujambio fueron los consejos de participación social, la evaluación y el gran problema que nos metimos con los Entonces, ¿cuál es el empresarios. problema con esta reforma? ¿Por qué hacerla de tos, profesora? No es hacerla de tos. Hay un asunto que es medular. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No amenaces, exhorta. Los maestros no están para que los amenacen. ¿Y en dónde está la amenaza? En una palabra, en mi opinión, perversa, que creo estos que estuvieron en esa mesa metieron y que hubo resistencia del PAN para que desapareciera. Y del propio PRD. Los dos partidos y yo creo que hasta el PRI. La permanencia. La permanencia pervierte la propia evaluación, va contra la evaluación. Pero perdón, yo creo que una persona que no se desempeña como se espera en su trabajo, pues ni hablar, pues que dedique a tocar violín o violón, pues que se dedique a Sí, otra nada cosa. más que hay reglamentos. Si las condiciones generales de trabajo que desde 1943 están, hay que adecuarlas, las adecuemos. Pero no las han querido revisar. Pero a ver, aclaremos. Un maestro que falta, a sus 3 faltas se le exhorta a no faltar y se le descuenta. Un maestro que incide faltando otros 3 días es sujeto a cese. Así lo marca la ley. ¿Y ha ocurrido? Si alguien falta, sí. Hace poco ocurrió. Y en un estado donde ayer estuve, 40 cesados. Y no puedes decir que yo estuve protestando porque no lo hiciera. Por no aplicar las normas que había que aplicar. Sí se aplica. En algunos sí. Donde disfrutan de toda la impunidad con algunos señores gobernadores que son omisos en aplicar la ley. Yo quiero que el gobierno recupere la rectoría del Estado en materia educativa. Vamos, si le parece, profesora, a dejar en puntos suspensivos este pedazo de la conversación, porque a propósito de rectoría del Estado, yo le dejo planteado, el Estado la perdió y se agandalló el CENTE que usted lidera con la rectoría en materia de educación. Si le parece bien, permanezca acá y de ustedes me despido por esta noche. Mañana seguimos con el Bester Gordillo. El Bester Gordillo, muchas gracias por permanecer aquí. A ustedes los saludo de nueva cuenta. Para nosotros el mismo día, para usted ya es martes. Pero quedamos anoche en puntos suspensivos. La Rectoría del Estado en materia educativa, según ha reconocido el secretario Emilio Choaifet, la perdió. Ergo, la acaparó el CENTE. No, ¿por qué? Que la recupere. Y que la recupere es que cumpla sus funciones. Entonces, ¿en razón de qué? La rectoría del Estado también está marcada en el tercero constitucional. Pero perdón, si el Estado perdió la rectoría, Eso no es mi ¿quién responsabilidad. rectoreó la educación? Pues yo no sé, pero... No, algo debe saber, usted tiene obligación de saber. Lo que yo puedo decir es que ha habido deficiencia en el manejo de la SEP. ¿Cuántos secretarios han pasado de educación en varios sexenios? Sí. ¿Cuántos pasaron con el presidente Salinas? ¿Cuántos pasaron con el presidente Zedillo? ¿Cuántos pasaron con el único que mantuvimos? Los 6 años fue con el presidente Fox. Y con el presidente Calderón, la que llegó en primer término, llegó pensando en otro asunto que no en la SEP. Y luego, el que se queda, se nos enferma y se muere. Alonso Lujambio. Entonces, perdón, ha habido omisión de la propia Secretaría. Pero a lo que me refiero, maestra, le pido que sea usted muy directa en su respuesta. Es así, la Rectoría del Estado la perdieron los gobiernos tanto del Priato como del Panato. ¿Quién rectoreó la política educativa? Yo digo, pues el Bester Gordillo y su sindicato. Si no es así, dígame, ¿quiénes se hicieron Yo creo cargo que el de Estado ese mexicano ha sido omiso en su responsabilidad. ¿Por dejarle Y muy todo el omiso. poder a usted? No, ojalá. ¿Entonces a quién? Y digo, ojalá si se tratara de poder por poder para hacer cosas. No. Si se tratara para hacer cosas. No. A ver, vamos aclarando. Primer asunto que el Estado, en mi opinión, debe recuperar y debemos revisar a fondo.
¿Es la educación la que está mal o nuestro sistema educativo? Sí es la educación, nada más que la educación es general, pero el sistema es una responsabilidad del Estado mexicano, ¿sí? Y es un deber y una obligación de cualquier gobierno de darla laica, pública, gratuita, popular. Y en todos los niveles. Esa es la posición del CENTE. Esa es la nuestra. Segundo, que sí sea de excelencia y de calidad. ¿Por qué? Porque pasamos de una escuela popular a una escuela moderna, a una escuela diferente. Ya no estamos en el siglo XX. Sin embargo, seguimos operando como el siglo XX o siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, lo que la SEP quiere es un cambio estructural, de a de veras ir al fondo. ¿A qué se refiere? Me refiero a que revisemos si estamos correctos en licenciados en pedagogía o no debiéramos recuperar la vocación en la licenciatura o en el normalismo. Yo estoy por el normalismo, pero debatamos de fondo si los gobiernos han decidido qué misión le van a dar al maestro, qué maestro queremos para el siglo XXI, para formar ese ciudadano que hoy requerimos. ¿Esto afecta solamente las escuelas públicas o también incide en las escuelas particulares? Más en todas. En todas. Desde el momento que se permitió que la formación de maestros cualquiera pudiese intervenir, vía la licenciatura, pedimos algo que a mí se me hace que es gravísimo, que es la vocación. Nuestros viejos maestros ganaban poco, a veces no sabían mucho, pero se preocupaban por prepararse, por leer, pero tenían una profunda vocación. Ahora, querer responsabilizar a los maestros, que la calidad de la educación en sus niveles en que está es su compromiso, su responsabilidad, se me hace muy injusto. ¿Por qué? Primera, porque tendríamos que ver las condiciones en que los maestros dan clases, tanto en las instalaciones como lo medular, lo más sentido. A lo mejor abajo de un árbol podríamos, siempre y cuando nuestros niños estuvieran alimentados, siempre y cuando los ojitos de nuestros niños estuvieran bien, siempre y cuando no hubiera tanta violencia intrafamiliar. Han cambiado muchas cosas. Siempre y cuando las mujeres no tuvieran que salir a trabajar y los niños se quedaran sin papá, sin mamá, solos. Por eso hemos pedido escuela de tiempo completo. Por eso iniciamos el programa de escuela de tiempo completo en el gobierno anterior. Y por eso felicitamos al presidente haber retomado esto, claro, en esa mesa de negociación, pero los señores de los otros partidos, el presidente está actuando con claridad de lo que quiere en el tema educativo. Con claridad, pues estamos entre otras en eso. cosas, según su iniciativa, pero los profesores que sean evaluados, si no den el ancho, pues viene o queda en riesgo su permanencia. No coincido ni con el presidente, ni con su mesa, ni con ellos. Es algo que no podemos permitir, por una elemental razón. Usted dice que no son responsables de la totalidad del resultado, digamos. Así es. Del que sería el aprovechamiento educativo del escolapio. No somos. Sí tenemos una parte medular, no la dudo. Para educar se requiere del maestro. Pero necesitamos nuevas tecnologías. ¿De qué tanto se les puede responsabilizar? Pues uno llega, deja... Al otro día yo veía una entrevista de Luis Castro. Sí, eso me dijo contigo. El líder del panel, lo que dijo. Me citó una cosa que no he corroborado, no sé si me dio el avión o me mintió, que la OCDE dice que el profesor es responsable de solo el 30% bueno, del sí lo dice resultado. La OCDE, es una parte de lo que dice la OCDE, eso es real. ¿Y cuáles son nuestros problemas? Pues digan lo que digan, las circunstancias de pobreza, de miseria en que muchísimos están. Tenemos 160 planteles escolares. De esos 160 serán 160,000. 160,000, correcto. Gracias por corregirme. No, bueno, 160. No vale las matemáticas, tengo que ir a tomar un curso. Sí. México es un poquito más grande. Sí, no, ya. 160,000 escuelas. De esas, 60,000 son en 2 turnos, o sea, de tiempos de 2 turnos completos. En una misma instalación. Personal de apoyo, en una misma instalación, con personal de apoyo, con directivos y todo. Pero 100,000 son unitarias. Son escuelas, ¿qué es eso? Son escuelas donde no hay director, hay un solo maestro, o pueden haber 2, 3, 4 maestros, pero no más. Y las instalaciones están en condiciones precarias. Eso no se dice. No se dice también, y con toda franqueza y claridad, que la Constitución marca el deber que el Estado tiene, a través de del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública, de dar programas de actualización y superación profesional. A ver dónde están. Pues se dieron en el gobierno anterior, pero mínimamente a lo que realmente requerimos. Entonces,
hay que actualizar a los maestros. ¿Para qué es la evaluación? ¿La evaluación es calificación? ¿De veras compartimos hoy todos la idea de que a los niños hay que calificarlos? Cada vez que repruebas a un niño, lo marcas para que no pase año, güey. Claro. Pero si lo evaluamos... Lo determino. Claro. Y determino su futuro. Claro. Entonces, lo tenemos que evaluar, tenemos que ver por qué ese niño no está dando el rendimiento que se requiere. Y muchas veces es porque a lo mejor en la casa le pegaron, o vio que los papás se pelearon, y no puede con el o proceso. El profesor no tenía... O el maestro no tiene la buena metodología para entrar. También puede Entonces, ser, ¿qué habría que hacer con ese profesor? Darle oportunidad de que se actualice. Prepare, se actualice, se capacite. Y lo que también se establecía ya, hay un salario profesional, hay un apoyo al maestro que trabaja. Al que no trabaja no hay por qué pagarle más. No, si eso no estamos de acuerdo. Pero al que trabaje hay que estimularlo, hay que apoyarlo. Por eso, por esa vertiente de carrera magisterial y la otra, salario profesional. Estamos con evaluación, profesionalizamos el desempeño de los maestros. A ver, profesora, si me permite, el problema actualmente del sindicato frente a la reforma educativa se centra en la palabra permanencia. Sí. Es decir, si desapareciera si no corrieran el riesgo los profesores de ser, digamos, despedidos. No tenemos ningún inconveniente. Y adelante la reforma adelante educativa. Toda, no, adelante. En muchos... ya está, insisto. El gobierno está enviando cartas a todo el magisterio diciendo que no corre ningún riesgo de perder sus derechos laborales. Eso tenemos que tener la garantía, nada más. Que Entonces, esa palabra que quiten no la palabra porque quedaría en... Que la revise el Congreso. Porque quedaría en la Constitución, además, ¿verdad? Es anticonstitucional, por muchas razones. Hay una ley laboral. Hay una ley laboral. Entonces, yo creo que esa palabra, que además la discutí, la analicé en varios niveles, pues es mi deber, fue mi deber antes de llegar a ese Consejo Nacional. Se los dije, no es así, no puede ser. Sí hay una frase en esa parte que dice se respetarán los derechos de los trabajadores, pero el solo hecho de la palabra a cualquier maestro le genera incertidumbre, y al que vaya a ser maestro, lo mismo. Si quitan la palabra, ¿no hay problema? No, ninguno. ¿Contra eso? Profesora, nos quedan 2 minutos este martes. Por lo visto, creo que usted va a tener que aprovechar esos 2 minutos para responderme. ¿Es o no cierto que tienen razón quienes, a propósito de la reforma educativa, han insistido, adversarios de usted, dentro y fuera del CENTE, en poner en tela de juicio su liderazgo, su antidemocracia, su falta de transparencia, o eso dicen, del sindicato, en el manejo de las finanzas? Y pues me gustaría que usted me respondiera concretamente lo que le estoy diciendo. Ni soy líder moral, ni soy una líder permanente, ni los adjetivos que han puesto. He sido electa por voto secreto. Ahí está, se demostró públicamente por mis compañeros como dirigente. Yo soy dirigente que da la cara, no estoy atrás del trono. Y todo el tiempo que he estado es así. Respecto a la transparencia, acabamos de tener una gran reforma educativa donde habrá un observatorio que será único en América Latina, ya no digamos México, y creo que en el mundo solo hay 3. Y en ese observatorio tendremos que rendir cuentas de los dineros y de lo que somos eficientes sindicalmente o no. ¿Una reforma educativa dentro del sindicato? No, no es una reforma educativa dentro del sindicato. Es una reforma administrativa. Sindical, perdón. Es que la verdad que tú me intimidas más de lo debido. No, pues eso me da gusto. Eso es la real. Eso me da gusto, porque 2 minutos normalmente... La reforma estatutaria no la hemos dado a conocer porque entramos a este conflicto. Pero tenemos una de las reformas de mayor trascendencia en el mundo gremial. A ver, yo que pago mis impuestos, voy a saber, metiéndome en la computadora, a dónde va cada peso del erario que llega por vía de las cuotas al sindicato. Sí, pero no solo por una página de internet, sino a través de un observatorio que no tiene nada que ver con el sindicato, que será de iniciativa privada y avalada por órganos internacionales.
Bueno, esto Y eso es. me Y además, sorprende. Si le parece bien, además, le continuamos a una tercera emisión aquí para que usted nos siga asaltando la razón. Muchas gracias, profesora, por permanecer aquí. Mañana la seguimos escuchando. Buenas noches. Ustedes recordarán, yo me fui de espaldas casi al escuchar que la profesora Elbester Gordillo, muchas gracias por permanecer aquí, dice que habrá un observatorio que vigile, haga seguimiento de las finanzas del sindicato. y de la eficacia de la función de sus dirigentes. El que seamos eficaces para los trabajadores. Por eso, pero verá cuánto ingresa Todo. por vía de cuotas. Absolutamente y todo. cuál es el destino. Y en todas de las este- secciones del país y en todos los rubros. Absolutamente. Bueno. Además me comprometo, Carlos, a que la sociedad esté viendo que esto ya es un hecho en el mes de febrero. En febrero. En febrero. Ya, Así en lo unos acordó días. el Consejo Nacional. No Bueno. en 2 días, perdón. En el mes unos de días, febrero. digo que en Sí. unos días empieza febrero. Pero, a ver, profesora, otro punto yo considero muy, muy torpedeable de su gestión como lideresa. Pues estas historias sobre los comisionados del sindicato. Y resulta, a mí me llama la atención que haya, al parecer, no sé, más de 10,000 comisionados. Digo, No, no. pues, ¿qué harán? Bueno, se han dado cifras de 10, 12,000 comisionados. Una de esas denuncias la hizo el gobernador de Guerrero, que dijo que había comisionados que ganan una fortuna para lo que viene a ser un ingreso digno, decoroso, explicable de cualquier profesor. ¿Qué con los comisionados? A ver, hay un asunto bien grave aquí, bien interesante de analizar. Hay diferentes tipos de comisionados. Cuando nosotros hablamos del observatorio, hablamos de los que están comisionados en el sindicato para tareas eminentemente sindicales. Tenemos que rendir cuentas a la sociedad en su conjunto y en particular a los trabajadores qué funciones están haciendo estos comisionados. Sí es cierto que hay comisionados en el CENTE, y lo cierto que no pasamos de 6,000 comisionados en todo el país, con todas las secciones. Pero hay miles de comisionados, porque resulta que la estructura, los cuerpos colegiados que cada entidad se hace para analizar temas que van desde la escuela segura, temas que van desde matemáticas o cualquier tema que quieran estudiar o analizar, pues se estudian con maestros de grupo que la autoridad educativa comisiona para que haga ese trabajo durante un tiempo. Pero no solo eso, vamos a lo más grave y lo más profundo. ¿Cuántos directores de escuela hoy están comisionados sin tener plaza de director? No tengo la menor idea. El 80%. ¿Y en dónde están comisionados? En las escuelas. Entonces, son maestros de grupo que los sacaron, los comisionan como directores, no les dan su plaza de directores y los tiene comisionados la autoridad. A ver si entiendo bien. ¿Es mayor el número de comisionados por decisión del gobierno, entiendo, federal y de los Estatal. gobiernos estatales que el número de comisionados del sindicato que usted afirma que son alrededor de 6,000? No. Puedo prometer que puedo dar las cifras exactas y puntuales el día que me digas. Bueno, en este momento yo le Es estoy preguntando. mayor ¿Es el- mayor el número de comisionados del gobierno que del Es sindicato? todo. Toda la estructura administrativa del gobierno está comisionada. Son maestros que salen de las aulas y se van, no a hacerse flojos, sino a hacer gestión de trabajo. ¿Por qué? Se van a la burocracia, Hace- digamos, educativa de los gobiernos. Hace más de 20 años que no se crean plazas de directores. Tenemos miles de maestros sin base, que cada determinado tiempo les tienen que estar renovando su interinato. ¿Qué es inestabilidad laboral? Eso no la podemos permitir. De veras existe. Ese problema de los comisionados, sí tenemos 6. Y lo demuestro. Y va a salir ya. Por eso, como 6,000. 6,000. Pero son Más o menos mucho aproximados. más los que trabajan para autoridades, se supone, educativas en los estados y para la federación. No solo el 100% más,
los miles de que han hablado algunos personajes que no quisiera mencionar, están comisionados por la autoridad educativa en funciones que no les competen, pero para no pagarles lo que les debe pagar. Ya. Doctora, a estas alturas de su experiencia al frente de un sindicato tan grande, se dice muy poderoso, como el de trabajadores de la educación, ¿qué siente usted ir, metafóricamente lo digo, del brazo y por la calle de quienes le han, si usted me permite la expresión, quienes le han ofendido tanto y acusado tanto como son los disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que según los spots que ha promovido el CENTE, pues más bien se dedican a hacerla de tos? ¿Qué siente que ahora coinciden en ir en contra de la reforma educativa, así sea con un punto razonablemente explicable, como es esto de la permanencia? Bueno, en alguna cosa tenemos que coincidir. Y por primera vez coincidimos en que es inaceptable la palabra permanencia. Ahora, en lo que no vamos a coincidir nunca, ¿y qué siento? Pues muchas cosas, muchas preocupaciones, muchas angustias. Pero a partir de coincidir en un punto se puede coincidir también, por ejemplo, en que de pronto el Rafael Gordillo anuncie un paro nacional de jamás pararíamos. De nosotros clases. No vamos a afectar a ningún niño, porque nuestra vocación es ser maestros. Lo decimos con toda claridad. Los maestros que sí queremos ver bien a México. Nosotros estamos, no habrá suspensión de labores ni nada por el estilo. Nosotros lo haremos en el marco del hecho. Ahora, lo que yo lamento en tu anterior diálogo, Carlos, es que el gobernador de Guerrero hable de que tiene 12,000 comisionados y lo permita. ¿Cómo puede tener 12,000 comisionados y no aplique la ley? Si en todo el país el sindicato, según Está usted, solo hay trabajando. 6,000. Los que no están trabajando, a ver que diga quiénes son. Lo que no es ético, no es responsable que digan hay 12,000 comisionados y no aclare dónde. Pues, ¿quién los tiene comisionados? Él. Perdón, ¿es en Nosotros Guerrero o en Michoacán donde el gobierno o la autoridad educativa aceptó que las plazas ¿En Guerrero? se leguen a los hijos? ¿En Guerrero? En Guerrero. El mismo gobernador. El mismo Ángel gobernador Aguirre en Rivera. Guerrero. Y también, ¿qué está pasando? ¿Qué nos pasó en Oaxaca? Pues en Oaxaca, desde el gobierno de, con todo respeto, el señor Diodoro, y antes quien era líder de la CNC y los demás, le daban toda la nómina a ellos para que ellos pagaran, ellos la subsidiaron, y ahí está el monstruito que crearon. Entonces, no es cómoda. La coordinadora es una corriente, es un grupo que está en el CENTE, pero no es el CENTE, ¿eh? Ellos tienen nombre. Se llama Coordinadora. Sí, Nosotros de hecho. somos el Sindicato Nacional de Trabajadores de De hecho, con presencia en varios estados, la coordinadora tiene una única sección, que es la 22 de Oaxaca. En este momento así es. ¿Estoy Así bien es, o mal? Así es. Y nos tiene tomados el edificio en Michoacán y no podemos hacer nada porque pues están dueños del edificio. Donde no y ahí lo hacen la tienen mayoría metido. como para hacerse la Y secretaría en la general. 9, por ejemplo, que es el caso del Distrito Federal, ¿no? El Congreso se tuvo que nulificar porque no reunió los requisitos, estamos en ese debate, en esa discusión. Sin embargo, pues el edificio está en manos de ellos y condiciones. ¿Y qué hacemos? Pues, ¿qué siento? ¿Quiere que le diga? Carlos, de veras, ¿Qué ¿quieres siente? que te diga? Una enorme frustración de que realmente no se aplique el Estado de Derecho y no recupere la SEP, la Rectoría del Estado. Yo deseo que la recupere para bien de la educación pública y no en ánimo de golpes ni nada. Hace un momento lo decías. Tuve alguna diferencia con el hoy secretario de Educación. Esos son problemas personales o pueden ser problemas políticos. Yo me lo veo como político. Al señor secretario de Educación, quien puede tratar con él, se le acaba de entregar el pliego petitorio. Lo hizo el maestro Juan Díaz, por mi propia firma, negociará con ellos. Yo no soy la dirigente del Comité Ejecutivo Nacional. Hubo un cambio en el estatuto. Sí, pero a usted se Yo le soy responsable reconoce de lo que pase. como pues una lideresa por encima del secretario general del sindicato. Pero a ver, aclarando una cosa. Muchos dicen que soy muy poderosa. ¿Yo? Gracias. Y quisiera, si es cierto, es que se entendiera una cosa.
Lo único que hemos tratado es de contribuir y llenar vacíos que muchas veces el gobierno no ha hecho. Sí, los huecos hemos se hecho llenan. Propuestas, pero pero se llenan con propuestas. Lo que hemos hecho es propuestas educativas, propuestas para mejorar la calidad de la educación, asumir retos para... Ahora, en cuanto a mi persona, no es agradable. Lamentablemente, por eso creo en la educación. Profesora, concretando, ¿el problema actual se resuelve si se quita la palabra permanencia ¿Sí? de la nueva ley educativa que se Con propone? esa ley, pero que quede clara, esa no es la gran reforma de la Ahora, educación. profesora, aunque usted no se dedica a la adivinación de la suerte o del futuro, dígame, ¿cómo visualiza usted el desenlace de este problema que algunos pensamos que podría volverse un gran conflicto? Espero que haya habilidad de quien les compete la cuestión política, de lograr acuerdos, consensos, para que no haya esto a más. Acuerdos, pido sensibilidad del gobierno para entender que no es un problema de personas, es un asunto de dignidad y de derecho humano. Necesitamos garantías en el empleo. No nos basta el se respetarán los derechos. No. Hace falta que quiten la palabra permanencia, que parece condicionar, o más bien ser la consecuencia, la no permanencia, de una evaluación Así es. desfavorable al profesor. Y si me permite, Carlos... Con sí eso quiero terminamos, profesora. Yo permito con esto, simple y llanamente diciendo, a todos los padres de familia, a todos los niños, que jamás les vamos a fallar en el aula, que nos ayuden a verdaderamente elevar la calidad de la educación. Al gobierno, nosotros tenemos buena relación con el gobierno que sea. No nos preocupa los nombres ni los apellidos. Nuestra voluntad es servir, pero por una defensa de la educación pública de excelencia. Y clarísimo queda, aquellos grupos empresarios que me ven como adversaria porque quieren administrar la educación, les debo decir con claridad, estando yo o sin mí, no lo vamos a permitir. Eso es a lo que le han llamado la privatización de la educación. Simulada, sí. Elbester Gordillo, chiapaneca, profesora, Carlos, muchas gracias. lideresa, por la muchas oportunidad. gracias a Gracias a usted. tu auditorio. Muchas gracias a ustedes. Y profesora, si yo le entendí la mitad de lo que dijo, ya estoy del otro lado, pero sustancialmente este problema se acabaría quitando una palabra que por lo visto parece una insensatez cuando el profesor no es responsable integral del problema educativo. Así es. Muchas gracias, profesora. Y a ustedes, gracias y buenas noches.